Me llamo Inés, tengo 21 años y nací en un pueblo pequeño de la Sierra de Segura, en Jaén. Las calles de mi infancia eran de piedra, blancas de cal y de rumores a la hora de la siesta. Cuando tenía 9 años, mi madre se fue sin mirar atrás, una discusión, un portazo, y la promesa hueca de una postal que nunca llegó. Desde entonces aprendí a moverme en silencio, como quien camina con una taza llena hasta el borde para que no se derrame. A los 19 bajé a Granada. La ciudad me recibió con su aire de azahar y paredes encaladas en el Albaicín, con cuestas que te obligan a respirar hondo antes de hablar. Conseguí un cuarto en una casa antigua, de techos altos, vigas vistas y un patio con una fuente pequeña que nunca callaba del todo. La casa pertenecía a Mateo, restaurador de radios antiguas, manos de artesano, voz de hombre que ha aprendido a escuchar más que a decir. No era mi familia, no era nada mío, y quizá por eso me sentía a salvo, sin promesas, sin pasado compartido. La primera mañana me vio cruzar el patio con un vestido de lino color crema, alpargatas y una pulsera tobillera con un amuleto diminuto. Llevaba un pañuelo rojo en el pelo y una mochila de lona donde guardaba el delantal para mi turno en la panadería de la Plaza Larga. Él estaba agachado, puliendo una carcasa de madera, y al alzar la vista solo dijo: «Buenos días, vecina». Lo dijo con esa cordialidad que no invade, que no pesa. Fue fácil querer quedarse. Con el tiempo, mi cuarto se llenó de pequeños rituales: colgar el vestido del día en una percha a la vista, elegir los pendientes, aros dorados o lunares de nácar, perfumarme apenas con un toque de vainilla y flor de naranjo, y probarme, a escondidas, unos guantes de encaje que compré en un mercadillo por puro capricho. A veces me daba por los calcetines altos de canalé bajo la falda, a veces por medias finas con costura atrás, solo para mí, nadie tenía por qué verlo. No era coquetería para otros, era una forma de habitarme, de decirme al espejo: «Estoy aquí». Los días fueron tejiendo confianza. Cuando volvía de la panadería, cansada y con harina en el cabello, Mateo solía tener puesta una radio vieja que había logrado resucitar. Sonaban boleros que parecían salir de otra época. A veces le alcanzaba una jarra de agua fresca, otras, él me dejaba en la mesa del patio un platito con naranjas cortadas o granos de granada, como si el nombre de la ciudad se pudiera comer. No había nada indebido en el aire, pero sí una especie de cuidado mutuo. Yo notaba que, cuando me recogía el pelo con una pinza y cruzaba el patio con una camisa holgada metida en una falda de tiro alto, él apartaba la vista un segundo antes de tiempo, como si temiera molestarme con una mirada prolongada. Y, sin embargo, yo empezaba a desear que aquella mirada se quedara un poco más. Me sorprendía arreglándome para bajar a la cocina en zapatillas y una chaqueta de punto, pero con unos labios en carmín discreto, como quien enciende una lámpara solo para calentar una esquina. Una tarde de abril la ciudad cambió de tono, el cielo se volvió de pizarra y el olor a tierra mojada subió por las cuestas a toda prisa. Se fue la luz. Las radios enmudecieron. Encendimos velas en el patio, y el agua de la fuente hizo de música de fondo. Yo llevaba un vestido midicolor vino, con botones nacarados y un cinturón fino que marcaba la cintura, sobre los hombros, una rebeca gruesa heredada de una compañera. Mis botas eran cortas, con tacón bajo, de piel suave. Cuando me agaché para ajustar la hebilla, noté a Mateo en el umbral, sosteniendo una vela que le pintaba el rostro de cobre. No dijo nada. Yo tampoco. Me acerqué y se la quité de las manos para colocarla sobre la mesa. Rozamos los dedos. Fue un roce mínimo, torpe, pero me dejó la piel en ebullición, como si la tormenta hubiera elegido mis muñecas para descargar. Aquella noche las habitaciones parecían más pequeñas, las sombras más cercanas. Mateo preparó chocolate caliente en una cacerola de esmalte. Yo subí a mi cuarto a por una manta y bajé con calcetines de lana hasta la rodilla y una camiseta blanca atada a la cintura con un nudo. Me dejé el pelo suelto, húmedo por la lluvia. Él me miró solo el tiempo justo para notar el brillo en las puntas, y se volvió al fuego como si allí estuviera la respuesta. Nos sentamos en la mesa larga del patio, bajo una hilera de bombillas apagadas, y bebimos despacio. Hablamos de tonterías, del perro del vecino que ladraba en 3 idiomas, del gato sin nombre que se colaba por el tejado, de una radio Telefunken que sonaba a tango aun cuando la emisora decía flamenco.
Cuando el viento se calmó, la conversación también. Me quedé mirando mis manos, uñas cortas, anillos finos, el pulso en la base del dedo índice. Sentí ganas de contárselo todo, no a él, a alguien, la historia de mi madre, la rabia del portazo antiguo, el miedo absurdo a los ascensores, el alivio de un abrazo que no llega. En lugar de eso, alcé la vista y dije, me gusta cómo suenan las cosas viejas. Él la asintió. Porque no quieren correr, respondió. Porque saben llegar tarde. Desde esa noche, el tiempo cambió de ritmo. Los desayunos se volvieron ceremonias, yo bajaba con un jersey gris y una falda tableada azul marino, medias tupidas y mocasines. Elegía a propósito dejar el cuello de la camisa ligeramente abierto para que el colgante de luna que llevaba al pecho asomara como una nota en un pentagrama. Él ya tenía café molido. A veces, sin hablar, me alcanzaba un platito con pan tostado y aceite virgen. Yo le respondía con una mermelada casera que había comprado en el Realejo, y el intercambio era un diálogo completo, tú me cuidas, yo te cuido. No niego que empecé a provocarlo un poco, aunque todo permanecía del lado correcto de las cosas. Un día me presenté con unas bailarinas rojas y una falda plisada que hacía ruido de lluvia cuando caminaba, otro, con una coleta alta sujeta por un lazo negro que caía hasta la mitad de la espalda. Un sábado salí al patio con una gabardina beige, debajo un vestido camisero y, por capricho, unas medias con pequeños lunares, solo visibles cuando me sentaba y la tela cedía. Él me miraba como quien mira un cuadro y se guarda el comentario para que nadie lo estropee. Y, sin embargo, había tensión. Como un hilo invisible que a veces tiraba del dobladillo de mi falda o del borde de su camisa. Se notaba cuando cruzábamos el pasillo, yo con una bandeja de tazas, él con un marco de madera recién lijado, y ninguno acertaba a dejar paso. Se notaba cuando coincidíamos en la cocina a última hora, yo recogiendo el pelo con una pinza y lavando una taza, él secándose las manos con un paño que olía a lavanda. Las miradas caían y se levantaban, disciplinadas, pero el aire quedaba lleno de cosas que no sabíamos nombrar. La tarde que me hizo temblar de verdad no fue grandiosa. Fue sencilla. Yo volvía de trabajar con una chaqueta vaquera sobre un vestido de punto color gris perla y botas negras hasta el tobillo. Llevaba en la bolsa un par de horquillas doradas que había comprado en una tienda mínima. En el patio, Mateo estaba arreglando una radio Philips y tarareaba bajito. Me senté en el escalón, crucé las piernas y me puse a colocarme las horquillas con concentración de cirujana. Noté su mirada fija en mis manos. En los gestos pequeños. En cómo el cabello obedecía y caía. Cuando terminé, él dijo, sin ironía, «¿Te quedan bien?» Lo dijo como si hablara de un paso de baile. Me sentí descubierta y a salvo a la vez. Esa noche, antes de subir a mi cuarto, dejé en la mesa un plato con galletas de canela que traje de la panadería. El verano se metió en Granada como un gato curioso, primero asomó las patas por los balcones, luego se tumbó entero en las piedras calientes. Yo empecé a despertar antes del alba, cuando la ciudad todavía se peinaba las sombras. En la percha elegía vestidos que parecieran respirar, uno azul cielo con botones de madera, otro blanco con lunares pequeños, y, de vez en cuando, un rojo con falda amplia que sabía a feria y limonada. Me prendía el pelo con peinetas de nácar, me ponía una gargantilla de terciopelo negro y, por capricho, guantes cortos de encaje beige que no escondían nada, solo sugerían. No era un disfraz para nadie, era mi manera de decir, hoy voy a caminar despacio. Mateo seguía con sus radios. A veces me pedía que girara el dial muy despacio mientras él ajustaba un tornillo mínimo. Tu pulso es más fino, decía. Yo obedecía con una precisión ceremoniosa, y me concentraba en el detalle, la uñita rozando la rueda, el sonido apenas audible del engranaje, el reflejo de mi muñeca en el cristal. Podía sentir su mirada fija en el gesto, aquel interés cariñoso por las cosas pequeñas. Me atreví a dejar puestos mis guantes un par de veces, por puro juego. ¿Te incomodan?, preguntó una tarde. Nada, respondí, y pensé, a veces me gusta que la piel conserve un secreto. El barrio se preparaba para el Corpus. Los puestos del mercado traían abanicos pintados a mano, y en los balcones asomaban mantones. Lucía, la vecina del tercero,
llevaba días invitándome a la verbena de la plaza. Ven con vestido de lunares, mujer, que te enseñamos un paso, insistía. Acepté. La tarde elegida me puse un vestido negro con topitos blancos, tirantes anchos y una falda que se abría como una campana al girar. Calcé unas alpargatas de cuña, lazos atados a los tobillos. En el pelo, una flor roja y un pasador que mantenía a raya los mechones rebeldes. Antes de salir, me rocié con un perfume de vainilla y azahar. Al pasar por el taller, Mateo levantó la vista, la radio cayó, como si también esperara su veredicto. «Te queda bien el verano», dijo. Lo dijo como quien aprueba un baile sin verlo. En la plaza había guitarras, palmas, risas. Lucía me tomó de la mano y, con paciencia, me enseñó el juego del paso corto, la cadera contenida, el giro sobrio. Yo me dejé llevar. Sentía el roce de la falda contra las piernas y el murmullo de las alpargatas en el empedrado. A ratos, un acorde se estiraba y parecía atarme por la cintura. En uno de esos giros, vi a Mateo en el borde de la plaza, de pie, camisa clara remangada, una sombra de sonrisa. No se acercó. Tampoco se fue. Se quedó ahí, vigilando a distancia como si el aire entre los dos tuviera el grosor exacto para no romperse. Regresamos tarde. El barrio estaba manso. Subí las escaleras con el vestido aún en movimiento y el lazo de la alpargata haciendo cosquillas en el tobillo. En el rellano, una cajita envuelta en papel craft me esperaba con mi nombre, Inés, escrito en tinta azul. Dentro, cuidadosamente dobladas, unas medias finas color humo con costura detrás. Y una nota, para caminar sin ruido. Miré alrededor, el pasillo estaba desierto. Me llevé la cajita al cuarto sin enseñar nada a nadie. Me senté en la cama, toqué con la yema la costura recta como un susurro. No tenía por qué significar nada. Pero significaba. Los días siguientes fueron de calor y radios recuperadas. También de silencios que no pesaban, solo marcaban una frontera. En el desayuno, yo bajaba con una camisa blanca anudada a la cintura y una falda de lino tostado. A veces, por juego y secreto, me ponía las medias de la cajita bajo la falda, aunque nadie pudiera ver la costura. El simple peso de ese detalle me enderezaba la espalda, me afinaba el paso, me recordaba cosas que aún no sabíamos decir. Mateo preparaba café en la italiana. A veces sus dedos me rozaban al pasarme el plato de pan, y ese accidente nos dejaba callados unos segundos, atentos al sonido del reloj. Una mañana entré al taller sin avisar. El sol atravesaba el cristal como una cortina de polvo dorado. Sobre la mesa había un álbum pequeño de tapas de cuero, abierto. No soy de espiar, pero el ojo se me fue. Eran fotografías antiguas, una mujer de trenza y sonrisa casi seria, una bicicleta con cesta, un patio que no era este, pero podía haber sido. La mujer se parecía a mí en la mirada recogida, no en la cara. En la esquina, a lápiz, un nombre, Elena. No pregunté. Solo supe que, antes de mí, había existido una estación con la misma temperatura. Dejé el álbum donde estaba, y me prometí no adelantar el paso. Al salir, me crucé con Mateo. Me miró como si yo acabara de devolverle algo. ¿Vas a la panadería?, preguntó. Asentí. Trae galletas de almendra, hoy suena a galleta, dijo. Sonreí. Por las tardes, el patio se hacía grande. Yo bordaba a veces un pañuelo con iniciales, nada perfecto, el hilo torcido aquí y allá, y él dibujaba a lápiz líneas de radios que aún no existían. Una tarde de bochorno, puse música en el móvil, boleros antiguos, y él, como quien escucha una receta, me pidió que repitiera una frase, contigo aprendí. La dije lenta, exagerando las sílabas. Otra vez, pidió, sin mirarme. Contigo aprendí. Estábamos a 2 sillas de distancia, pero el aire era una sola habitación. Paré la música. Quise decir algo ingenioso. En lugar de eso, bajé la vista al borde del mantel y me descubrí tocando, con la punta del dedo, la costura imaginaria de mis medias. Era un gesto mínimo, casi un tic.
Él lo vio. Fue la primera vez que el silencio tuvo forma. Empezaron los rumores. Nada concreto, apenas deslizamientos de mirada cuando yo salía con el cesto del pan, comentarios sin dueño en el colmado. Lucía, que no es de malicia, me dijo en voz baja, aquí todo se sabe 2 veces, la verdad y lo que la gente quiere que sea. Me encogí de hombros, hice la compra, volví, vestido verde, sandalias marrones, pendientes en forma de aceituna. En la puerta, otra vez un sobre sin remitente. Dentro, una foto tomada desde arriba, desde alguna ventana extraña, yo en el patio, inclinada sobre la mesa, el pelo cayendo como cortina, Mateo detrás, a una distancia impecable, con la mirada en mis manos. Por detrás, otra nota, no corréis, pero os empujáis. Esa noche no cenamos juntos. Él se quedó en el taller hasta tarde. Yo subí con una taza de té y la foto clavada en un cosquilleo en la nuca. Me quité el vestido y, sin pensarlo, me puse una camisa grande suya que me había dejado para dormir alguna siesta, suave y limpia, con olor a jabón de Marsella. Me recogí el pelo con un clip transparente, me calcé unos calcetines altos de algodón a rayas. Miré la caja de las medias en el cajón sin abrirla. Había demasiadas costuras invisibles en el aire. Me senté en la cama y escribí en mi cuaderno, cuando te miran desde arriba, el suelo no parece tuyo. Bajé más tarde con una bandeja, galletas de almendra, 2 vasos de agua con rodajas de limón. Me quedé en la puerta del taller sin llamar. Mateo estaba concentrado en una radio oscura, y su perfil recortado parecía de otro tiempo. Me vio. Gracias, dijo, y tomó un vaso. Hoy la ciudad habla demasiado. Asentí. Que diga, murmuré, las paredes de esta casa no tienen lengua. Hubo algo de alivio en su gesto, y algo de cansancio. No quiero que te hagan daño, dijo, y sonó tanto a promesa como a derrota. Antes de irme a dormir, dejé en su mesa un papel doblado, no corro. No firmé. No hacía falta. Los días siguientes quise limpiar el mundo con gestos pequeños, barrer el patio, lavar las tazas, colgar en el hilo unos pañuelos que olían a sol. Granada olía a piedra caliente y a jazmín. El verano parecía no querer marcharse, como si cada día fuera un fragmento de fuego que se negaba a apagarse. Yo dormía poco. Me despertaba con los primeros ruidos del mercado, el murmullo de las fuentes y el eco de mis propios pensamientos. Desde aquella noche sin luz, algo había cambiado entre Mateo y yo. No era algo que se viera, sino que se respiraba. Había momentos en los que nuestras palabras pesaban más por lo que callaban que por lo que decían. Yo lo sentía en los gestos mínimos, en la forma en que él encendía la radio, en cómo apartaba una silla cuando pasaba cerca, en la lentitud de su voz al pronunciar mi nombre. Comencé a fijarme en detalles absurdos, el sonido de su lápiz sobre el papel, la manera en que giraba una taza entre las manos, y me descubrí respirando a su ritmo, como si la casa nos hubiera sincronizado sin pedir permiso. Un día bajé al patio con un vestido de lino color arena, ligero, casi transparente al sol. El aire de la mañana movía los pliegues, y el olor del jabón recién hecho flotaba por todo el patio. Mateo estaba agachado, reparando una radio pequeña. ¿Te ayudo? Pregunté. Solo si no te importa ensuciarte las manos. Me senté frente a él. Las herramientas brillaban como insectos al sol. Al pasarle una pinza, nuestros dedos se rozaron, apenas un instante, pero suficiente para que el aire se quedara quieto. Él me miró, y en sus ojos vi algo que mezclaba ternura y tormenta. ¿Por qué me miras así? Le dije con una sonrisa que intentaba ser ligera. Porque a veces olvidas cuánto brillas, respondió. Guardé silencio. La radio, vieja y temblorosa, emitió un sonido débil, una canción medio perdida. Era un bolero antiguo. Él levantó la vista y, casi sin pensar, giró el dial para que sonara mejor. ¿La conoces? Me preguntó. No, dije, pero suena a promesa. Durante unos segundos, la música llenó el patio. Yo apoyé el codo en la mesa, y el viento jugó con un mechón de mi pelo, que cayó sobre su mano.
Él no lo apartó. Solo lo miró, como si aquel gesto, simple y breve, fuera lo más peligroso del mundo. Esa tarde subí a la azotea. El cielo tenía un color que no sabía nombrar, entre ámbar y vino. Desde allí podía verse toda la cuesta, las tejas rojas y el campanario al fondo. En una esquina del patio, Mateo limpiaba sus herramientas. La luz le tocaba el cuello, el perfil. Y por un instante sentí que lo estaba viendo por primera vez. No era amor de novela, ni fuego de verano. Era otra cosa, una calma que ardía despacio, como una vela que no sabe si quiere consumirse. Los días siguientes se volvieron un juego de silencios. Yo dejaba pequeños rastros sin querer, un pañuelo olvidado en la mesa, un libro abierto en la página donde un verso hablaba de esperas. Él respondía con gestos mínimos, un café servido antes de que yo bajara, una flor seca sobre mi cuaderno, un dibujo inacabado de una figura femenina de espaldas. Una noche, mientras llovía, se fue la electricidad otra vez. La casa se llenó de penumbra y olor a madera húmeda. Busqué una vela en la cocina. Cuando la encendí, lo encontré en el umbral. La luz le dibujaba sombras en el rostro. Otra vez sin luz, dijo. A veces la oscuridad también alumbra, contesté. Nos quedamos frente a frente, con la llama temblando entre los dos. No había música, pero el silencio tenía ritmo. Por un segundo, creí que iba a hablar, pero no lo hizo. En su lugar, me ofreció la vela para que la sostuviera. Nuestras manos se rozaron, y el calor de la cera recién derretida cayó sobre mi piel. No dolió. Solo marcó una línea invisible, una frontera que ya no sabíamos si queríamos cruzar. Esa noche no dormí. Me quedé mirando las sombras que bailaban en el techo. En mi mesa, el dibujo de Mateo seguía inacabado. Le añadí, con lápiz tembloroso, una pequeña radio a un lado de la figura. Y debajo escribí una frase: lo que no se dice, pesa más que el aire. A la mañana siguiente, al bajar, encontré una nota suya. Inés, no te vayas todavía. No rebobines. Avanza. La nota estaba sobre un sobre vacío, sin remitente. Pero no era la misma letra del desconocido que nos vigilaba. Era la suya, clara, firme, humana. Algo, o alguien, seguía observándonos, pero esa mañana no sentí miedo. Por primera vez, sentí que la historia ya no era solo suya, ni mía, sino de la casa, de sus muros que respiraban secretos, de las voces que sabían más de lo que contaban. Esa tarde, el viento trajo olor a incienso desde la iglesia del barrio. Me senté en el patio con una taza de té de jazmín. La radio vieja volvió a sonar sola. Era el mismo bolero de antes. Y por primera vez, lo entendí. La tormenta llegó sin aviso, una tarde de finales de agosto. El cielo se cerró como una puerta, y la ciudad entera pareció contener el aliento. Desde mi ventana vi cómo el viento doblaba los geranios del patio y hacía temblar los hilos del tendedero. Granada olía a lluvia vieja, a piedra mojada, a presagio. Mateo estaba abajo, intentando proteger sus radios de la humedad. Yo bajé corriendo con un abrigo ligero sobre el vestido de algodón. El aire era espeso, eléctrico, como si la tormenta se hubiera metido dentro de la casa. Te vas a mojar, dijo, sin mirarme del todo. Ya lo estoy, respondí. El trueno nos interrumpió. Durante un instante, la luz del relámpago iluminó su rostro, los ojos cansados, la sombra de la barba, un gesto entre la calma y el miedo. Me pidió que cerrara las ventanas del taller. Lo hice. El agua golpeaba los cristales como si alguien llamara desde fuera. Cuando el ruido se hizo más suave, quedamos atrapados en un silencio que parecía respirarnos. En el aire flotaba el olor a madera húmeda y a café recién hecho. Yo me acerqué a la mesa, donde una radio vieja seguía encendida a pesar del temporal. Emitía un sonido bajo, como un murmullo. ¿La escuchas?, dijo Mateo, sin levantar la vista. Parece que intenta decir algo. A veces el silencio se disfraza de ruido. Nos miramos. No hizo falta nada más.
La casa entera pareció encogerse. La lluvia caía con un ritmo que no era de este mundo, y cada gota sonaba como una palabra no dicha. Esa noche la pasamos en el taller, sin electricidad. Yo envolví las radios con trapos secos y él preparó una lámpara de aceite. Me ofreció una taza de café y se sentó frente a mí. La llama dibujaba sombras que subían por la pared como humo lento. ¿Sabes?, dijo después de un rato. Cuando era niño, pensaba que las tormentas servían para limpiar las cosas que no se dicen. ¿Y ahora? Ahora creo que solo las amplifican. No supe qué contestar. Me limité a observarlo. Había algo en su manera de hablar que me hacía sentir tranquila y vulnerable al mismo tiempo. Como si cada palabra suya cayera sobre mí despacio, sin herir. Tomé la taza con ambas manos, y al hacerlo mis dedos rozaron los suyos. Fue un contacto leve, pero suficiente para que el aire se encendiera. Él no se movió. Yo tampoco. Entre los dos había un vaso de agua donde la llama se reflejaba como un corazón líquido. La tormenta duró toda la noche. Cuando por fin se calmó, la radio volvió a emitir un sonido débil. Una voz femenina, casi susurrada, dijo algo que apenas se entendía. No corras, ya no queda tiempo. Nos miramos. Nadie más en la casa podía haber encendido aquella radio. Mateo se levantó y la apagó con decisión. No vuelvas a subir sola al tejado, dijo, en voz baja. ¿Por qué? Porque hay ojos donde no deberían. Supe que no hablaba solo del misterioso observador. Hablaba del peso de todo lo que habíamos callado, de las miradas prolongadas, de los gestos suspendidos. Los días siguientes fueron extraños. Granada parecía más silenciosa. Las vecinas dejaban de saludar. A veces, al cruzar la cuesta, sentía una mirada desde alguna ventana. En una ocasión, al abrir el buzón, encontré una pequeña llave de hierro oxidado y una nota. Abre lo que temes cerrar. Esa noche, sin pensarlo, fui al desván. La llave encajó en una puerta que nunca habíamos usado. Detrás, una habitación pequeña con cajas, un espejo antiguo y un cuaderno lleno de polvo. En la primera página, una foto amarillenta, una mujer de trenza, la misma del álbum que había visto antes. Debajo, escrito con tinta desvaída, Elena, 1989. Había también recortes de periódico, dibujos, y una hoja con mi nombre. No era mi letra. Era la de Mateo. Decía: Inés, si lees esto, es que el pasado ya te encontró. El corazón me golpeó el pecho. Bajé las escaleras con la llave aún en la mano. Él estaba en el patio, reparando una lámpara. ¿Por qué hay una foto tuya en el desván? Pregunté sin pensar. Se detuvo, me miró largo rato y dijo: No es mía. Es de alguien que se parecía demasiado a ti. El silencio después de esa frase pesó como piedra. No insistí. Guardé la llave. Pero aquella noche soñé con la mujer del álbum, con su trenza, con una radio que susurraba mi nombre en medio de la tormenta. Al despertar, la casa estaba llena de luz, como si nada hubiera pasado. Mateo me saludó con una taza de café y una sonrisa breve. Pero en sus ojos había un cansancio nuevo. Yo fingí normalidad, pero dentro de mí algo se había abierto, una puerta, un presentimiento, un hilo que llevaba hacia un misterio del que ya no podía apartarme. Por primera vez, supe que el verdadero peligro no era el deseo, sino la verdad. Septiembre llegó con un aire distinto, más frío, más nítido. Granada se llenó de hojas secas y de ese silencio que anuncia los finales. Yo seguía en la casa, pero ya no era la misma. Desde el hallazgo en el desván, cada rincón tenía un eco nuevo. A veces creía escuchar pasos cuando estaba sola. Otras, un leve zumbido en las radios apagadas. Mateo hablaba poco. Trabajaba más que nunca, como si el ruido de los destornilladores pudiera tapar las preguntas. Una tarde le dejé en la mesa del patio el cuaderno que había encontrado junto a la foto. No dijo nada.
Lo abrió, lo miró, y después me pidió que lo acompañara al mirador de San Nicolás. Subimos en silencio. El cielo estaba rosado, y la Alhambra brillaba con la última luz del día. Allí, sentado en el muro, me contó la verdad. Elena fue mi mujer, dijo al fin. Murió hace más de 20 años. Tenía tu edad cuando llegó a esta casa. También era del sur, también tenía ese modo de mirar. Cuando tú llegaste, creí verla de nuevo. No quise decirlo. No sabía si era una señal o una herida. No supe qué decir. La brisa movía mi vestido, y por un momento me pareció escuchar la misma voz que una vez salió de la radio, un susurro antiguo, casi maternal. Entonces, la foto, las notas, las tintas, ¿todo eso era de ella? Pregunté. No todo, respondió. Algunas cosas aparecieron después de que tú llegaras. Cosas que yo no dejé ahí. Lo miré. Su rostro estaba cansado, pero había algo claro en sus ojos, como si se hubiera quitado un peso invisible. Regresamos en silencio. La casa nos esperaba con las ventanas abiertas y el aire lleno de olor a jazmín y electricidad. En la mesa del taller había una radio encendida sola. De su interior salía una voz femenina, tenue, casi un suspiro. La casa guarda lo que el corazón no puede. Nos quedamos quietos. La voz era la misma que había escuchado en la tormenta. Mateo se acercó lentamente y apagó el aparato. Luego me miró. A veces pienso que esta casa elige a quién recordar. Yo bajé la mirada. En la pared, la luz del atardecer dibujaba nuestras sombras, casi tocándose. Esa noche, mientras él dormía, bajé al patio. El aire era fresco, y el cielo, azul oscuro con una luna enorme. En la mesa, junto a las herramientas, había un sobre nuevo, sin nombre. Dentro, una postal de la Alhambra iluminada y una sola frase. Elena nunca se fue. Solo cambió de nombre. El corazón me dio un vuelco. Miré hacia la ventana de Mateo, donde la cortina se movía suavemente. No sabía si él también había leído aquello o si era solo para mí. Al día siguiente decidí marcharme. No como huida, sino como promesa. Preparé una pequeña maleta, doblé los vestidos con calma, guardé el cuaderno y la llave oxidada. En el marco de la puerta dejé una nota. No rebobines. Sigue grabando. Salí temprano, antes del amanecer. Las calles aún dormían. Al pasar por la plaza, una radio vieja sonaba desde un puesto cerrado. Era el mismo bolero. La misma melodía que había unido todo desde el principio. Tomé el primer tren hacia el norte. En el asiento de al lado, un anciano dormía con un periódico sobre las rodillas. Afuera, el paisaje cambiaba de color, olivos, campos dorados, niebla. Saqué de mi bolso la postal de la Alhambra y la giré. Detrás, con letra distinta, había aparecido una frase nueva, escrita esa misma noche. Inés, la historia aún no termina. Solo ha aprendido a esperar. Sonreí, cerré los ojos y apoyé la cabeza contra el cristal. El tren avanzaba, lento y seguro, como si conociera el camino de regreso a algún lugar que todavía no existía. Y por primera vez, comprendí que la casa, la música, los silencios, incluso la tormenta, todo había sido una forma de enseñarme a escuchar lo invisible. El viento mecía los campos, y en el reflejo del cristal creí ver una sombra a mi lado, una mujer de trenza, con un vestido antiguo, que sonreía en silencio. La radio del vagón chisporroteó, y una voz susurró. Bienvenida a casa. El tren no se detuvo. Pero yo supe que acababa de llegar.